pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando un país está acostumbrado a tener administradores, que son los gobernantes de turno, que se confirman todos los días en un proyecto de gobernar con deuda, se hace casi imposible tratar de hablar del Estado-Nación, tratar de hablar de soberanía. Hoy es el día del pensamiento nacional. Pero más allá del pensamiento está la puesta en práctica de las ideas y la realización de las cuestiones atenientes a la soberanía nacional. En 1946, el general Perón repatrió la totalidad de la deuda externa argentina. En 1955, cuando los ingleses financian el golpe de Estado, que lo derroca, el país era acreedor, es decir, nos debían internacionalmente a nosotros. Apenas asumida la dictadura, Raúl Prebisch trae la idea de sernos socios del Fondo Monetario Internacional y además de comenzar a pedir préstamos. Y arrancamos con $200.000 y hoy la Argentina debe $400.000 millones. Es decir, el que está escuchando y el que está hablando, ambos debemos $10.000 cada uno. Es evidente que parado frente a esta concepción de gobernar con deuda, que se extendió durante todos los procesos políticos y de dictaduras, nos llevó a que en 1973, cuando regresó el peronismo al gobierno y al poder, se bajara de 11.000 millones de endeudamiento a 8.000, y por eso hicieron otra vez el golpe de Estado. De manera que interpretar y entender el pensamiento nacional es también analizar y poner en práctica los tiempos de nuestra propia historia que fuimos soberanos. Arrancamos con Rivadavia endeudándonos y parecería ser que, salvo esas honrosas excepciones apuntadas, toda la vida tuvimos voluntad de gobernar con deuda. En ese concepto, el comisario del Fondo Monetario Internacional que hoy tenemos hizo un pacto este fin de semana de no hacer público lo que exige el FMI sobre la reforma laboral, porque está en plena negociación el gobierno con los sindicatos y tienen miedo de espantarlos a los dirigentes sindicales. Y efectivamente se reunió toda la plana mayor con Nicolás Dujovne a la cabeza de los responsables del endeudamiento y de la administración económica de la República, con el comisario, es decir, con quien nos viene a supervisar, que además es el controlador, es decir, la máxima autoridad para controlar a los países del continente de América Latina. Y entonces, frente a la postura de este comisario económico que nos pone el Fondo Monetario, estoy hablando del italiano Roberto Cardarelli, se hizo un pacto de no difundir todo lo que exige el fondo, pero sí dejaron trascender lo más importante, que hay que apurar la reforma en general. Y entonces vamos para atrás, para saber dónde estamos parados y de dónde venimos, porque si no, no vamos a entender mucho. Si es cierto que la cifra que debemos anda dando vuelta a los $400.000 millones, estamos sumando toda clase de deuda, ¿no? Deuda del Estado, privadas y demás, municipios, gobernaciones, es estimada, pero tampoco están los números firmes. Hay datos que el dinero que salió de la Argentina, producido el golpe de Estado y hasta el regreso de la llamada democracia, aunque sea fraudulenta en general por sus conceptos de Alfonsín a la fecha, ese regreso a la democracia, comprobado fuera del país, es decir, sacado de la Argentina, 388.200 millones de dólares. O sea, una cifra igual a la deuda externa o a la deuda total de empresas privadas, públicas y demás. Es decir, a la deuda total de la Argentina. Repito para que quede claro. La deuda que hoy tienen, lo que tenemos los argentinos en su conjunto, cerca de los $400.000 millones de dólares. Lo que salió del país desde el golpe de Estado hasta el 83
una cifra muy parecida. Salieron de la República, probado esto, 388.200 millones de dólares. Es decir, que desde 1976 hasta el 83 se fue otra cifra similar a la que se debe. ¿A dónde fueron? Bueno, a empresas, a paraísos fiscales, a personas que hurtaron la plata del Estado, a lo que usted quiera imaginar. Pero además de esto que estamos hablando, es muy interesante ubicarnos en que en la actualidad el dinero fuera de la Argentina alcanzaría a 415.400 millones de dólares. Superaría lo que se está debiendo. Y si a esto le agregamos que desde que gobierna Mauricio Macri se fugaron otros 27.000 millones de dólares, cifras comprobables, todas estas que estoy diciendo, no solamente que seguimos gobernando con deuda, sino que además no tenemos ninguna clase de control. Y cuando se habla de reforma fiscal, y sobre todo del impuesto a las ganancias, para que nadie se sorprenda, este impuesto a la ganancia va a beneficiar cuantitativamente por el volumen a las grandes empresas, más allá de que pueda aliviar la economía de las pequeñas. Ahora, ¿ustedes creen que después del blanqueo de capitales que se hizo, que fue multimillonario, donde por decreto el presidente de la República modificó una decisión parlamentaria donde no podían participar los parientes de los funcionarios para que pudieran blanquear entre ellos su propio hermano? ¿Ustedes creen que cuando modifiquemos y bajemos todos los impuestos, que probablemente sea competitivo y no sé cuánta otra cosa se piensa en el mundo libre, la plata se va a quedar en la Argentina y se va a reinvertir, o piensan que se la van a llevar? Porque nuestra propia historia es: gobernemos con deuda y robamos y nos llevamos afuera lo que podemos. Es nuestra historia. Por eso la deuda que tenemos y el dinero que está en forma individual en empresas y particulares que se llevó durante la Argentina es casi idéntico. Y esto no lo conoce el pueblo, no lo entiende el que hoy va colgado en un tren para poder viajar y ganarse el salario, y la gente que necesita tener trabajo para vivir dignamente no termina de entender las cosas que pasan a su alrededor. Entonces, el pensamiento nacional es una cosa, la realidad argentina es otra cosa. Uno puede pensar y puede conmemorar el pensamiento, pero tiene que hacer referencias muy concretas, muy chiquititas, a la practicidad de la puesta en marcha de las ideas para ser soberanos. Y frente a esto que nos está pasando, los argentinos debemos preguntarnos, porque alguna vez tenemos que preguntarnos, ¿cómo creen ustedes que se sale de esta situación? ¿Y cuál piensan ustedes que es el modelo a seguir? Las provincias son anteriores a la nación. El Estado-Nación, que es el concepto central del pensamiento ideológico de Perón para después proyectar la comunidad organizada, sin Estado-Nación no se puede hacer la comunidad organizada, es la defensa de ese Estado-Nación, y se le atribuye y se le da a los que administran el gobierno el título de eso, de administradores transitorios de los negocios públicos del Estado. Por eso se reconocen incluso las dictaduras, que nadie elige, o mejor dicho, por lo general lo eligen de afuera. Esos momentos y esos tiempos de quienes ejercen el gobierno es la diferencia entre gobierno y Estado. Y ocurre que los gobernadores, los que gobiernan, los gobernantes, para decirlo mejor, no los gobernadores, los gobernantes, se creen que son el Estado soy yo. Y ahí entonces cometen graves errores en la interpretación y en la aplicación del poder. Y así como algunos jueces se creen que la justicia son ellos, y algunos legisladores se creen que las leyes son ellos,
es cuando empieza a quebrarse el concepto de república que alguna vez imaginó éticamente Platón. El país está detenido en una bruma. Cuando uno entra a la bruma, busca la claridad, pero sigue estando en la bruma, y entonces va a los manotazos y suele encontrarse con novedades porque toca cosas que no pensaba. El gobierno sabe, el presidente sabe que el auxilio mundial para seguirse endeudando se va acortando y que hay que hacer los deberes y que el comisario del Fondo Monetario se los pidió, háganlo rápido porque se corta el chorro. Y entonces, mientras todos parecen sentarse a fumar el gran acuerdo, la gran pipa de la paz, no son claros ni los que informan ni los que se dejan informar, me refiero a los distintos estratos del poder, a los que transitoriamente administran el poder público en las provincias. Todos están tratando de sacar el pedacito que pueden porque no les cierran las cuentas. Porque el Estado provincial se ha transformado en el gran empleador en la mayoría de las provincias que no se han desarrollado. Y esto no es culpa de los gobiernos centrales, esto es culpa de los gobiernos provinciales. Y entonces, cuando se quiere hacer una reparación histórica a la provincia de Buenos Aires, que corresponde porque es el mayor productor del PBI, se esconde la realidad, que por una simple venganza política Raúl Alfonsín, cuando sabía que Cafiero iba a ganar las elecciones de la provincia, cambió las reglas de juego y asfixió a lo que iba a ser un gobierno justicialista para que tuviera que estar tocando el timbre de la Casa de Gobierno. Y claro, a partir de allí ningún gobierno, ni los que cantaban la marchita ni los que no cantaban la marchita, pudieron modificar esto porque todas las provincias le votan siempre en contra. Entonces se quiere pactar y quieren reemplazar al fondo del conurbano bonaerense, que se inventó en época de Duhalde, con otro fondo. Me temo que ese otro fondo pueda llegar a ser el dinero del ANSES. Y mientras estas cosas van ocurriendo, y mientras esto nos está pasando todo el tiempo y todos los días, la sociedad está distraída, la sociedad no le presta atención a estas cosas. Posiblemente entonces le va a tener que prestar atención a otras, porque este mes comienzan las discusiones por los aumentos del gas y de la electricidad, tal cual se los anunciábamos en los avances del programa cuando decíamos la gente vote y después viene los tarifazos. Prepárese. Sí, prepárese, el gas va a aumentar el 40%, pero el gas para que se movilice el transporte va a aumentar hasta el 70%. También va a aumentar la electricidad, también va a aumentar el transporte a partir de enero, porque claro, no alcanza el dinero para los subsidios. Pero ¿por qué no achican el Estado que agrandó de forma enorme el gobierno de Cambiemos? ¿Por qué no tira por la ventana la Secretaría de la Secretaría de las Secretarías? ¿Para qué quiere Macri todo esto que no sea para conformar a su equipo y darle puestos de trabajo a los del PRO y a los radicales? Por lo tanto, empecemos, dijo, todos tienen que perder algo, dijo el presidente. Bueno, empezamos a perder ministerios, que hay un montón de ministerios de más, que no cumplen ninguna función. Le decíamos el otro día que Francisco, el Papa, había tomado determinaciones de meter mano en la conformación de la interna de la Iglesia Nacional. Se van a presentar en sociedad las nuevas autoridades del episcopado y seguramente prepárense ustedes para encontrar muchas movilizaciones. Van a ser en poco tiempo, van a movilizar a la Iglesia para que salgan todas las diócesis a estar al lado de los pobres. Y los movimientos sociales que siguen esperando que finalmente se encuadre todo lo que han peticionado, van a tener problemas con los famosos 30.000 millones. Por eso creo que esta semana va a haber movimientos sociales que se van a manifestar, por eso creo que antes de la fiesta va a haber movimientos sociales en la calle,
Y por eso me parece que mientras se agite la situación social y mientras la CGT discuta las reformas, la urgencia que tiene el gobierno de Macri para hacer los deberes al comisario del Fondo Monetario se va a retrasar. Y mientras se retrasa, se acerca a paso acelerado el 2018, donde tenemos que levantar 30.000 millones de dólares de deuda. Yo sé que el que está escuchando y está manejando un taxi quiere saber cómo le paga al patrón los 1.000 pesos que le cobra para que pueda usar el coche con tener derecho a trabajo. Sé que el que está desocupado se toca la cabeza y dice, qué lío. Sé que el diario que nos está escuchando dice, y por eso no me consumen. Sé que cada uno de los que está escuchando puede reaccionar de una forma diferente. Pero tengan presente esto. El pensamiento nacional no es imaginar las cosas, es llevarlas a cabo y realizarlas a pleno para soñar con aquella patria que tuvo solamente un líder, solamente un tiempo y solamente un momento, cuando fue justa, libre y soberana, y la Argentina estuvo a punto de ser potencia.